Hola Silvia, estamos en Libro Marcado con Silvia Hoppenheim. ¿Cómo estás? Bien, bien, con ganas de marcar todos los libros, Bueno, junto con vos. qué lindo que elegiste Alicia. Acá encontré uno a mano. Recién estábamos buscando a mano y, y ayer pensaba que Alicia es como una especie de Biblia. O sea, como, viste que las Biblias en los moteles, en todas las películas, se supone, Buenísimo. pero es como que todos tenemos varios Alicias. O sea, como un libro que por ahí, no sé si se habla en el colegio, ¿viste? No sé si tiene el reconocimiento, pero sí tiene como la encarnadura en todas partes. Sí, sí, es un texto que viene casi con el nacimiento, Sí, viene con Alicia bajo el brazo, como con el pan bajo el brazo. Es, algo así. Igualmente, viste que tiene el dilema de ser un libro considerado infantil, y entonces hay muchas versiones reducidas. ¿No? La verdadera Alicia tiene su volumen y además están las dos Alicias, que en realidad son tres, pero vamos a decir que son dos, ¿no? Alicia no, en el es País de las como, pero Maravillas. pará, viste que, no sé, uno se entera que los reyes, que los padres son los reyes. Contame las tres Alicias, es lo primero que quiero saber. ¿Cómo es? Buenísimo. Bueno, la primera Alicia en realidad, y por eso quizás es un texto tan especial, más allá de las atribuciones biográficas de las que podríamos prescindir, es un texto dedicado, ¿viste? Es un texto en realidad escrito a pedido de una niña. Quizás por eso tiene algo de la frescura, no solo de la frescura de la infancia, sino de la frescura de la escucha, porque Lewis Carroll, este gran profesor de lógica y matemática, además de ser un escritor excepcional, y un fotógrafo y un inventor, era un poco un Da Vinci del siglo XIX, recluido en Oxford, salía a pasear, viste, con las hijas del rector, por el Támesis, los famosos picnic y con cuentos que justamente les contaba, y les contó un montón de cuentos que no llegaron a ninguna parte, como los castillos que se arman ¿viste? En la arena, viene el mar y se los lleva. No sé si a vos te ha tocado tener el esfuerzo de esa construcción efímera. Uno ve que el mar va Sí, sí. destruyendo lo que tantas horas nos llevó, pero bueno, muchos de los cuentos que él contaba también se los llevaba el Támesis, en ese caso. Pero resulta que cuando le contó a la pequeña Alicia y a sus hermanas Liddell, porque Alicia era una niña real, Alice Liddell, la familia Liddell, del rector donde enseñaba Carroll, ese relato en particular y ningún otro, ella le imploró, le pidió que por favor se lo escribiese. Fue el único que ella puntualmente dijo, lo quiero por escrito. Una nena de 8 o 9 años estamos hablando. ¿Viste el famoso contámelo otra vez de los chicos? Bueno, en este caso el contámelo otra vez fue al extremo de escribímelo. Y esa es la primera Alicia. Cuando a fin de año él le lleva de regalo Alice Underground, ilustrada por él mismo y no por John Tenniel, las ilustraciones de Tenniel tan famosas, ilustrada por el propio Lewis Carroll. Ahora, fíjate qué interesante, a los editores de la época, siglo XIX, se ve que no, les pareció un poquito oscuro esto de Alice Underground, Alicia bajo tierra o Alicia subterránea. Y entonces le cambiaron un poco la propuesta editorial, no solo sacándole los dibujos del propio Carroll y contratando al gran ilustrador de la época, que es Tenniel, que además tenía un mal humor tremendo, sino que al mismo tiempo le pidieron por favor cambiar el título. Alicia en el País de las Maravillas, que es mucho más naif, o por lo menos considerado de esa manera, que Alice Underground, ¿no? Y después sí, una vez que aparece Alicia en el País de las Maravillas, 7 años después llega quizás el más oscuro, el que más le interesó a Tim Burton, que es Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, que es el tercero sería. Pero todos conocemos dos, Alicia en el País de las Maravillas
y Detrás del espejo y Lo que Alicia encontró allí, ambos ilustrados originariamente por John Tenniel. Ahora, el que vos decís, el Alicia Underground, a la vez que le cambiaron el título, ¿le sacaron partes? Todavía le faltaba escribir un poco, o sea, más que sacar, Lo lo volvió a guiaron, le escribir, dijeron sí, para más allá. bien lo prolongó. Ahora, a mí lo que me impresiona mucho desde el punto de vista biográfico es la gran diferencia que hay, vamos a dejar el underground, pero como anécdota, ¿no? De un texto que surge, que no deja de ser una anécdota deliciosa, porque si ella no se lo pedía, él no lo escribía. O sea, es un escrito no por pedido de una editorial, ¿viste? Cuando se escribe a pedido, sino por el deseo de una niña de tener ese libro. Y por eso quizás es un texto tan lleno de vida, tan dedicado, y sigue propagándose desde el deseo. Pero hay una enorme diferencia entre Alicia en el País de las Maravillas y Detrás del espejo y Lo que Alicia encontró allí, que para mí son dos novelas que funcionan como un manual de existencia. Son manuales de existencia. Ah, bueno, entonces no estaba tan mal yo con el tema de la Biblia. Decime No, no cuáles está. son o sea, esa filosofía, bueno, y este manual, que es un poco más todavía. ¿Cómo es eso? O sea, ¿Qué cuando, aprendiste en el manual o qué viene al caso? ¿Qué herramientas tiene Alicia, ya sea underground, detrás del espejo, en las maravillas? Igual está es lleno de increíble herramientas. cómo Está Alicia, lleno, no, no, lleno de herramientas. bueno, contanos herramientas, me copa esa lectura. Sobre todo en estos tiempos de ataques de pánico, ¿viste? Así de Sí, incertidumbre total. Bueno, incluso no desde la filosofía, porque si no sería una enseñanza más pautada, demagógica, en ciertos casos, sino que más bien desde una suerte de construcción en el habla. Somos seres que nos construimos al hablar. Hablamos y nos constituimos. No hablamos y cesamos, en cierto, simbólicamente, por supuesto. Pensá que y eso Alicia tan hermoso, ¿dónde lo sentís? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo eh, marcaste? todo ¿Dónde el tiempo lo encarna? marco, por ejemplo, eh, cuando, bueno, voy a apelar a lo más conocido, ¿no? Crecer, achicarse, perder el tamaño, perder la identidad a cada rato, poder estar sin identidad un tiempo y después autopercibirse de una manera y ver que el otro te percibe distinto. Fíjate, Alicia, yo lo que está pautando, está permitiendo una autopercepción cambiante y que al mismo tiempo esa autopercepción difiera de cómo sos visto. A tal punto, Mira, con sus fichas fantásticas. sí, los dibujos además hay Silvia, ahora antes de que nos leas tus marcas, que me encanta este manual de supervivencia de Alicia en el País de las Maravillas, que un comentario que te quiero hacer que, viste que la Alicia en las Maravillas es un poco, contiene un poco de subterráneo la palabra, sí, ¿no? a Es ver, como la maravilla, bueno, tiene su brillo eh, apocalíptico a la vez, digamos, ¿no? Como, totalmente, es casi una ironía, ¿no? sí, 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 además absolutamente. están todos enojados, están todos de mal humor en Alicia. Que le Hay corten algo, la cabeza. claro, bueno, ahí porque hay una especie de juego con la reina Victoria, porque vienen de la era victoriana el texto, ¿no? Pero hay algo que permanentemente Alicia está lidiando en este mundo onírico, porque finalmente se trata de un sueño, pero es todo lo que uno descubre a través de esta caída. ¿Qué significa, por ejemplo, ya caer sin temer? Hay un texto precioso de Alejandra Pizarnik que de algún modo reescribe la caída, El hombre del traje azul, que es un texto en prosa de Alejandra,
donde Alejandra retoma la caída de Alicia, pero da cuenta de la angustia. Mientras que Carroll, a través del nonsense, da cuenta de cómo caer y de algún modo investigar esa caída. Vos sabés que mientras hablabas pensaba lo bien que se nos cruza a los argentines y sobre todo a las niñas y desde nuestra generación y atrás con María Elena Walsh. Sí, bueno, Porque totalmente. María Elena Walsh, bueno, aparte que tiene ese origen inglés y esa afiliación con el Limerick, ¿no? La verdad que se nos completa muy bien y son unas instrucciones que, que si querés, o sea, es para hacer otro día un trabajo, pero que si querés las encuentro en nuestra modalidad también, ¿no? Sí, totalmente. Mariana Walsh y Cortázar, ¿no? Y Cortázar. Cortázar también con todas las instrucciones para subir una escalera, para dar cuerda al reloj. Él jugó mucho Bueno, también con el Lelutier nonsense también termina siendo una encarnación también. más de esa, ¿sí? Y además Absolutamente. con los neologismos. Vos pensás que Lewis Carroll es uno de los grandes inventores del neologismo, esas palabras maravillosas que son las palabras inventadas. El famoso Jabberwocky es el gran poema que aparece en Alicia en el País de las Maravillas, plagado de neologismos, perdón, en Alicia atrás del espejo, y Cortázar, el famoso íglico, que es esa lengua erótica que inventa en el capítulo 68 de Rayuela para que se puedan amar los protagonistas, es toda una lengua inventada. Y en cierto sentido, por eso me parece tan importante, Alicia, porque nos permite salirnos, ahora que la lengua está tan en ebullición en nuestro presente, entre cambios de género y nuevas palabras que hay que Inclusivo. destituir, claro, otras palabras que hay Cuánto que... enojo que trajo el inclusivo, ¿no? O sea, Bueno, qué por eso, enojo, cómo se enojó la gente. De nuevo Alicia. Y ahí ya me voy a la otra Alicia para trabajar la problemática del inclusivo, de las palabras que se renuevan y de la posición en el lenguaje de cada sujeto. Ahí me voy a detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, al segundo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un personaje que es genial, que está muy caricaturizado, quizás en versiones reducidas o cinematográficas, que es Humpty Dumpty. Humpty Dumpty es, como él se autodenomina, el amo del lenguaje. ¿Y qué significa ser el amo del lenguaje? No es el autoritarismo frente a los demás. Mirá qué interesante. No es el autoritarismo de imponer una palabra a otra persona o a otra instancia, sino es el autoritarismo con las palabras. Es decir, yo quiero hacerle decir a esta palabra esto. Y no que el diccionario me diga lo que la palabra significa, sino que pone al sujeto, Humpty Dumpty, en una suerte de actividad a la hora de pronunciarse y no una repetición o una suerte de Me recitado. suena muy, muy lacaniano, ¿no? No Que, sé, es muy Lewis Carrolliano para mí, pero claro, desde claro, el no, punto no, de no, vista pero de... esa idea donde, viste que el psicoanálisis lacaniano tiene esa idea de tomar las palabras y me encanta, ¿no? De torcerlas un poco, de sacarles, o porque vuelven a la etimología, o porque, no sé, le encuentran una vuelta donde denomina un poquito más o un poquito Sí, distorsiona. ¿Nos vas a leer bueno, alguna está herramienta totalmente de de acuerdo. vida O sea, en ese de tu sentido, manual? en ese sentido me parece que Sí. está bien lo que decís de Lacan porque tiene que ver con el significante. Es decir, ya no importa tanto lo que significa, sino más bien qué pasa por el sonido de la palabra. Mirá ¿Qué a qué porta, punto. no? ¿Qué lleva? Exacto. ¿Qué Bueno, transporta? ¿Qué transpica? ahí dijiste otra palabra fundamental, que si no me equivoco Lacan lo toma, ahora que lo decís, pero que es una palabra creada por el propio Lewis Carroll. Vos dijiste qué porta, ¿no es cierto?
Bueno, hay un término que se llama portmanteau, que lo utiliza el propio Carroll, y que se tradujo la palabra valija. La palabra valija, ¿qué significa? Es un concepto que está en Alicia y que creo que lo retoman unos cuantos psicoanalistas. La palabra valija es aquella palabra donde nosotros la podemos usar como una maleta, donde le metemos varios significados. Porta varios significados. Un neologismo es una palabra valija. Por ejemplo, un neologismo que a mí me encanta, que está acá en Alicia. Pero cada uno puede inventar el propio. Lo difícil es traducir los neologismos porque no tenés la palabra en el diccionario, sino que la tenés que inventar en la otra lengua. Un neologismo de Alicia. Fíjate qué importante, que como palabra valija, ¿no? Exactualmente. ¿Qué significa exactualmente? Es una traducción, por supuesto tendría que citar la palabra en inglés para dar cuenta del neologismo original. Exactualmente lo que le responde un personaje a Alicia, y que es muy preciso, porque si vos te preguntan algo y vos decís, sí, exacto, puede ser exacto en ese momento, pero puede no ser exacto 3 horas después. Entonces, exactualmente, que es un neologismo, estaría como palabra valija condensando lo exacto en lo actual. Entonces, de ahora en más hay que responder exactualmente. Y cuando vos lo decías, volví a lo que empezaste contando, que esto es un cuento que se lo hace a Alicia, ¿no? A esta niña. Y el momento de la conversación de un adulte con una niña, siempre es como que uno puede jugar a ser niña. Bueno, Virginia Woolf, te la cito, a Virginia Woolf decía, a ver si lo encuentro, por ahí, sí, acá está lo de Virginia Woolf, que le encantaba a Alicia, decía, no es un libro para niños, es el único libro en el que nos convertimos en niños. A partir de Alicia comprendemos que el verdadero objetivo de la vida es el desarrollo del carácter. Pero no es un libro para niños, es un libro Pero para vos sabés convertir. que fui directo, me llevaste directo a Orlando. Bueno, sí, tiene. Es una especie de Alicia, ¿no? Viaja en el tiempo, Es un. viaja en los Sí, géneros. sí, viaja en los géneros, Sí, sí es la Biblia. viaja en las edades, tal cual. Entonces, Ahora, Silvia, hay algo sí. que me encanta, que es el manual de instrucciones para la vida de la escritora, herramienta de supervivencia. Entonces me decías, bueno, seguime contando si hay más, si podés Bueno, por enumerar. ejemplo, si vos vas leyendo, Alicia, aparecen preguntas que están en el texto, estoy citando, estoy marcando. Por ejemplo, se va, a cada rato empieza así. Una primera pregunta es, ¿quién soy? ¿Avanzás otros capítulos? Siguiente pregunta. Cito a Carroll. ¿Qué será de mí? Otro capítulo. ¿Quién eres tú? Y otro capítulo, finalmente, es ¿qué eres tú? O sea, del quién al qué, quién soy. O sea, está todo el tiempo preguntas por el ser, y el ser viene por la palabra. Fíjate, 2 momentos geniales, muy importantes de este libro. Uno es cuando se encuentra con el gato Cheshire, el famoso encuentro con el gato Cheshire de Alicia. No sé si te acordás ese momento en que, a ver, espérate, Sí, claro. si lo tengo Porque por me doy ahí. cuenta que Alicia es como que tanto cine, que te lo lean, yo la vi de mil maneras, ¿no? En obras de títeres, en cortos, en largos. Hay una Bueno, le versión de dice Charlie así, García, sí. claro, también Charlie, grande Charlie, por favor. Le dice así, cuando está y se encuentra en el bosque con el gato Cheshire, ¿cómo se pronuncia? Le dice a Alicia, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Y el gato le responde, depende mucho del lugar al que quieras llegar.
No me importa mucho el lugar, dijo Alicia. ¿Te das cuenta ya? El diálogo. El diálogo ya está diciendo, no importa dónde voy, sino llegar. Fíjate si en la calle alguien te dice eso, ¿no? Y entonces el gato le dice, cuando ella le dice primero, no me importa mucho el lugar, el gato le contesta, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y Alicia le dice, siempre y cuando llegue a alguna parte. Y el gato le dice, seguramente lo harás si caminas lo suficiente. Sigue el diálogo con el gato y el gato le dice, en esa dirección vive un sombrerero y en esa otra dirección vive una liebre de marzo. Visita al que quieras, los dos están locos. Y Alicia dice, pero yo no quiero estar entre gente loca. Ah, no podrás evitarlo, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que yo estoy loca?, preguntó Alicia. Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí. Y en cierto sentido lo que está diciendo el texto es que estamos todos locos porque estamos aquí. Porque la lengua enloquece. Pero bueno, también es la gran herramienta para poder lidiar con ese potencial. No se puede estar de otra manera, es condición. Algo así, pero condición del lenguaje. Y después, otra cita que también me parece genial, en un momento dado, con esta idea de cómo se autopercibe Alicia. También estaba pensando que el mago de Oz sale de ahí, ¿no? Sí, lo de caminar. Sí, totalmente. Los efectos de Alicia. Una última que te cito que me encanta. Con esta idea de que Alicia de golpe es chiquitita, minúscula o inmensa, cada capítulo es riquísimo desde el punto de vista de la lógica simbólica, las proporciones, cómo es uno siempre en relación a otros o a otras o a objetos que te rodean. Y entonces en un momento se encuentra con la duquesa, que la duquesa es un personaje delicioso, según dicen, se inspiró Tenniel en la mujer más fea del mundo, creo que del siglo XIV o XIII, que había unas ilustraciones, y entonces la duquesa le dice a Alicia, están discutiendo de dónde viene la mostaza, si la mostaza viene de un mineral, si la mostaza es vegetal, ¿no? Y le dice la duquesa, la moraleja de todo lo que estamos hablando, porque es una especie de Sancho Panza, viste que Sancho Panza se la pasa diciendo refranes, la duquesa se la pasa diciendo moralejas, porque de algún modo también Alicia es un homenaje al Quijote, como toda la literatura que se hizo después del Quijote. Y el Quijote también tiene un primer Quijote más ingenuo, como en Las Maravillas, y el segundo Quijote, 10 años más tarde, que es más heavy, más oscuro, como Detrás del espejo. Pero volvamos a la duquesa. La duquesa le dice, la moraleja es la siguiente, le dice a Alicia, procura ser lo que quisieras ser. Procura ser lo que quisieras ser. O si prefieres, te lo digo de otro modo. Y acaba la frase de la duquesa. Nunca te imagines que eres distinta de lo que a los demás pareciera que lo que fueras o pudieras haber sido no será sino distinto de lo que habías sido si hubieras parecido a los demás que eres distinta. O sea, permitirse también en estos tiempos de tanta autodefinición, Ceci, no saber un poco. Y eso es lo que también te permite Alicia, ¿no? Esa elasticidad, digamos, desde el punto de vista del ser, el devenir, el hacerse, y sobre todo, el conversar. Es una novela donde todos son mientras conversan, pero conversar es conversar. No es ni monologar, ni autodefinirse, sino mutar en el diálogo.
Ayer justo escuchaba a Marta Andreu, que es una tutora y una experta en cine, y de repente en un momento estaba escuchando una conversación que ella dio y decía, dialogar es que el diálogo te deje en otro lugar, ¿no? Es que lo que te Buenísimo. dice la otra persona, eh, me pareció un punto ahí, paramos, lo estamos escuchando. Bueno, qué misterioso, qué pensás de eso, del diálogo, de que el otro te modifique? ¿Qué cosas Bueno, pensaste? Pues seguro pensaste sobre eso. bueno, es tan simple como que a veces estamos completamente perdidos y un diálogo, sobre todo los diálogos, yo soy muy charleta en la calle, ¿viste? ¿Cómo es? Los diálogos callejeros para mí son muy constitutivos. Es como el encuentro con lo humano. Por supuesto, los diálogos que son un intercambio eh, amable y que tiene en cuenta al otro, digamos, espontáneos, divertidos. Y en Alicia, justamente, esa es un poco la dirección de este texto, ¿no? Cómo sobrevivir en este mundo hablando. Va escuchando y va siguiendo lo que también le van proponiendo y un poco lo que ella puede. Ahora, fíjate una diferencia que para mí es muy importante entre Alicia en el País de las Maravillas y Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí. Muy importante. Porque hay una diferencia de 7 años, ¿no? En la escritura. La primera se da en el plano del azar. Es decir, la primera novela, Alicia en el País de las Maravillas, se rige por el azar. Y el azar también implica el azar de los encuentros. ¿Viste? Ya que hablábamos de diálogos, es azaroso. ¿Y cómo hace Carroll para delimitar su ficción al plano del azar? El mazo de cartas. Alicia está entre la reina, el rey, las sotas, viste que son todos personajes que son el famoso mazo de cartas. Entonces ahí Alicia, que no deja de ser una novela de aprendizaje, un Bildungsroman, porque es una niña que a través del sueño aprende las coordenadas de la existencia, en la primera a través del azar, y en la segunda, 7 años más tarde, ya no es un partido de naipes. Los personajes ya no son cartas. No reina el azar. Todo lo contrario. En Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, hay reglas. ¿Y cómo se establecen las reglas? Porque los personajes son las piezas de un partido de ajedrez. Son piezas de ajedrez. Entonces, cuando sos una carta, el azar determina tu destino. Ahora, cuando sos una pieza de ajedrez, no podés ir a cualquier lugar. El caballo mueve como mueve el caballo. El alfil mueve como mueve el alfil. Y justamente Alicia, en este segundo sueño, que es Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, ¿qué pieza de ajedrez es ella? Ella será un peón. ¿Por qué será un peón? Porque el peón, en el tablero de ajedrez, cuando uno juega al ajedrez, yo en otras épocas lo hacía a menudo, el peón es la única pieza de todas que no puede volver atrás. Y como Alicia está creciendo, es la única pieza que no retorna, pero tiene reglas para avanzar y los demás también. Entonces la gran pregunta que se hace o que podemos hacernos entre Alicia en el País de las Maravillas y Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí es, ¿dónde es más fácil vivir? ¿En un país donde reina el azar o en un país donde hay reglas que desconocemos? ¿No? Es como muy diferente el paisaje de cada novela. ¿Y vos qué te sentís en el país del Chan? Y
A mí me gusta mucho el azar, pero al mismo tiempo también las reglas son interesantes porque te permiten, entre otras cosas, romperlas, ¿no? Y al mismo tiempo es percibir cómo el mundo imagina órdenes imposibles, pero de todas maneras, no, vi que había una señal ahí, no. De todas maneras, podríamos pensar que biográficamente, ahí sí vuelvo a Lewis Carroll, hay algo que se le impuso, porque en la primera Alicia, acordate como dije al principio, él la escribe y se la dedica a la pequeña Alice Liddell. Cuando escribe Detrás del espejo y lo que Alicia encontró allí, lo escribe bajo la prohibición de verla. Entonces... Bueno, ahí está el tema de la pedofilia o de si hubo un romance, un abuso. ¿Ahí tenés alguna hipótesis, teoría, sabés algo? Mira, hay muchísimas cartas. Yo recomiendo la edición de La Flor, digo, para los que quieran tener su Biblia, porque es más Biblia, la edición de La Flor. Hay muchas traducciones preciosas, ilustraciones también maravillosas. Nunca, por favor, una versión reducida, no hace falta reducir a los grandes textos, se entienden perfectamente, completos, pero la más Biblia es la que publicó De la Flor con la traducción de Eduardo Stillman. Está la de Pablo Inver, también local, que publicó aquí Losada, pero la traducida por Eduardo Stillman no solamente es por la traducción, que es muy buena, sino que la edición de la Flor, que es gorda, bien gorda, tiene el prólogo de Borges, precioso prólogo de Borges. Pensá que Borges para las ruinas circulares utilizó una famosa frase de Alicia en relación al sueño: si uno es soñado y el otro deja de soñar, ¿a dónde va a parar uno? Eso está en Alicia. Pero además trae, justamente por lo que preguntabas de la pedofilia, además trae, bueno, otros textos de Carroll y las cartas. Y en esas cartas están muchas de las niñas testimoniando de grandes aquella relación tan cercana que tenían con Lewis Carroll. No hay, como hoy, digamos, ningún tipo de denuncia, pero quizás también puede ser una cuestión de pudor. Entonces, yo no me animo a defenderlo del todo, porque, bueno, lo único que puedo decir es que no hay pruebas fehacientes. Lo que pasa es que también hay una confusión ahí con el Lewis Carroll fotógrafo, que no se llamaba Lewis Carroll, es Charles Ludwig Dodgson. Con ese nombre él firmaba sus ensayos de lógica, como la lógica simbólica, y con el otro que se inventó, que es el que nosotros conocemos, Lewis Carroll, firmaba toda su obra de ficción. Así que cuando a su casa le llegaban algunos sobres con el nombre de Lewis Carroll, los devolvía, porque como académico él tenía Charles Ludwig Dodgson. En ese sentido, no es que lo puedo, ni No, quiero perfecto. defenderlo. Igual está para seguir 1000 años, pero tenemos 2 minutos y te quería Dale. preguntar, cuando vos contabas esto de ir, que le preguntás al gato o tu vida callejera, ¿no? Que es como el gato de Alicia, y bien que te trae las respuestas. Quería saber cómo te posicionabas para escribir o por lo menos con esto que fuiste a buscar tus herramientas o viniste a buscar tus herramientas, si fue un borbotón así que te fue llevando, si fue un tablero de Mira, ajedrez. ¿Dónde voy a estamos? decir algo que en general Ahora ya no. es en mi manual, o mazo de cartas o tablero de ajedrez. Voy a decir algo que en general no es tomado de mi última novela y que a mí me parece muy querido, y que de algún modo viene de Alicia, en esta novela que publiqué hace poquito, vengo a buscar las herramientas, que es el diálogo que adentro de esta novela van manteniendo niñas
que tienen entre 7 y 8 años, y lo busqué porque es la edad de Alicia, y son diálogos que funcionan como separadores de la trama. Son unas niñas que a la medianoche, por primera vez, 8 o 9 años, sin nombre, guión de diálogo, una paginita cada tanto aparece en la novela, estas niñas por primera vez hablan de la muerte, pero con el no tense, o sea, de la muerte, no con la tragedia de la muerte o con, digamos, lo que uno quizás ya adulto puede elaborar acerca de la muerte, sino que se les murió el gato y están las 5 a la noche, a la madrugada lo van a enterrar y de eso se trata la novela, pero estas niñas intercaladas en la novela, yo les puse la edad de Alicia y traté de que pudiesen hablar lo más libremente de la muerte. ¿Y eso tiene que ver con cómo se transita el libro o te dio una herramienta a vos para transitar lo que ibas a escribir? ¿Cómo lo hablaban ellas o...? Para mí era muy importante porque justamente esta novela Sí. que hice es una novela trenza. Tiene 3 mechas narrativas, el lector la va armando y al final de la novela el moño resignifica la historia hacia atrás. En la última palabra se reúnen todas las historias. Pero justamente una de las mechas de esta novela trenza son las niñas a la medianoche, que son las que de algún modo ilustran desde otro lugar completamente lo que quizás podría ser una historia dramática acerca de la muerte. Y se convierte en todo lo contrario, la muerte como un punto final que revitaliza lo vivido. Y las niñas, de algún modo, haciéndose preguntas muy disparatadas, y allí tomó a Carroll, Por ejemplo, disparate. por ejemplo, ¿qué se Mira, no, a preguntan? ver si la tengo acá, mi novela, pero bueno, en cualquier momento, obvio que no tengo Acá mi yo la propia tengo. novela, ¿no? Obvio que no tengo mi propia novela, pero, No, yo la tengo, no quería agarrar pero cualquier en lugar. cualquier momento, acá la tengo, acá hay una edición, en cualquier momento que ellas aparecen, que son capítulos de una página, como dije antes, intercalados, Ay, por ejemplo, Zoom nos dice menos de un minuto. A ver si entra la pregunta. bueno, menos de un minuto, diálogo sin nombre, ¿no? Así, ahí se ve perfecto, no tienen nombre, diálogo. Un muerto no se pudre. Eso lo decís porque sos creyente. No, es por eso. El muerto no es el cuerpo. ¿Ves que sos creyente? No hablo del alma. Un gato no tiene alma. Sí, algunos sí. El gato de Juana tiene el alma de Juana. Y sigue, ya con la novela. Bueno, es un momento de las novedades y las recomendaciones. Silvia, no sé si tenés algo que nos quieras compartir. Bueno, en el 70 aniversario de Macedonio Fernández, ya que es medio Lewis carroliano también, Cuadernos de todo y nada. Este año se cumplen los 70 años de la muerte de Macedonio y hay una frase como una especie de pensamientos, aforismos, y hay uno muy Alicia, lo digo cortísimo. La vida es el susto de un sueño. Macedonio Fernández. Y después recomiendo algo que me gusta, dos voy a recomendar. Uno es el de Vanessa Guerra, son ensayos personales. El de Vanessa Guerra, que editó Bajo la Luna, que se llama Robert Balser, traductor del Limbo, que me parece un ensayo poético delicioso sobre una obra muy paseandera, y acompañando el ensayo personal de la propia Vanessa Guerra, el que está publicando ahora Irene Chiquiaz-Bauer, que se llama El ensayo personal a partir de los ensayos de Victoria Ocampo, que está saliendo en estos días, o por lo menos muy pronto en la presentación. Bueno, siguiendo en esa línea, bueno, Mirarse de frente de Vivian Gornick es un ensayo personal, es delicioso, buenísimo, fuerte, tiene un escrito que es el feminismo para mí, y es increíble porque ella va contando todos sus devaneos y dice, bueno, no era con las parejas, no era
con el trabajo, era con el feminismo. Eso era lo que sostenía el deseo de escribir. En esa línea, este librito de Tamara Kamenstein, el libro de Tamar, donde ella también, ¿no? Es puro deseo frente a la última cartita que le deja su marido o su ex marido, el escritor Libertela, y lo que es increíble es su búsqueda de sentido, y también se constituye en la palabra, como vos dirías, o como vos dirías que dice Alicia. No, y Tamara Kamenstein es bien ensayo poético, me encanta. Y se constituye en la palabra, ¿no? A partir de esas poquitas palabras, todo el mundo que se va armando. Sí. Bueno, el libro de Proust, por supuesto, En busca del tiempo perdido. Ahí nos fuimos ya remotos. Ya nos fuimos recontra, y para volver, una novedad que recién me llegó, pero alguien que ama las palabras y jugar con las palabras, que es Rodrigo Fresán, Melville. Ah, el de Melville. De la historia del padre, de Melville. Ah, mirá, y sí, tomo lo que decía Silvia en el programa de constituirse en la palabra. Me parece que en Rodrigo Fresán siempre está esa energía, del deseo del decir y del hablar. Así que bueno, acá están nuestras recomendaciones. Por supuesto, vengo a buscar las herramientas, el libro que acaba de sacar Silvia, que bueno, ya ahí está para transitar, y creo que nos diste esta punta de que empieza a acabar el pozo, que no es el pozo de Alicia, pero sí es un pozo de vida. También hay un pozo en mi novela, y es el pozo de las palabras, ¿no? Gracias, Ceci. Gracias Solo más. Chau, chau.